Bueno, vamos a culminar el tema de historia clínica con estas dos partes que nos faltan sobre la anamnesis, que es la revisión por sistemas, y la evaluación de los antecedentes personales. Entonces, ¿qué es la revisión por sistemas o qué hacemos después de la enfermedad actual? Nos enfocamos en realizar algunas preguntas claves, como dice acá, que resumen todo lo que puede estar pasando en algún sistema del cuerpo. Entonces, yo sé que el paciente, y todos sabemos y somos conscientes que el paciente viene y nos consulta por una queja, un motivo de consulta. Nosotros inmediatamente después de tener esa queja, desarrollamos ese motivo de consulta, indagamos por qué, con qué, cuándo, cómo, dónde, etcétera. Y desarrollamos y estructuramos así una enfermedad actual. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos expuestos a pacientes integrales, ¿listo? Entonces no es necesariamente por el mero hecho de que él me consulte por un dolor de cabeza, yo voy a parar de interesarme por el resto del paciente, del resto del sistema o el cuerpo de los sistemas o el cuerpo del paciente. Entonces por eso, después de que se termina la enfermedad actual, después de que se indaga por ese principal motivo de consulta, le hacemos un barrido a todo el cuerpo preguntando cosas claves para ver si no tiene alguna alteración en otro sistema corporal o si de pronto en ese barrido corporal nos indagamos o nos percatamos de síntomas que pueden ser claves también y que también hacen parte del proceso de enfermedad actual. Si alguna de estas preguntas, ojo con esto, estrellita acá, si alguna de esas preguntas se contestan afirmativamente, entonces digamos que me consultó por dolor de cabeza y resulta que yo después iba preguntando en tracto digestivo si tiene diarrea y el paciente me dice, uy, sí, llevo con una diarrea desde hace un mes. Entonces, ojo, debo profundizar eso, entonces debo profundizar sobre la diarrea. Es con sangre, sin sangre, con moco, cuánto tiempo lleva, otra vez como que si le hiciéramos una nueva enfermedad actual, preguntándole todo en cuanto a ese síntoma nuevo que apareció en otro sistema diferente. Listo, entonces vamos a ver ejemplos. Como dice acá, se hace un brochazo sobre cada sistema del cuerpo para cerciorarse de que no se omita algún síntoma importante que tenga que ver o no con la enfermedad. La revisión por sistema nos proporciona eso, una visión global sobre el estado de salud del paciente. Puede suministrar claves adicionales en relación con la misma enfermedad actual o puede que no. Igual, si el paciente no lo relata, hay que ponerlo, así no tenga que ver con el motivo de consulta actual. Puede poner en evidencia otras enfermedades, que es lo que les vengo diciendo. Ojo, y es que por más que repito esto, vuelven y caen en el mismo error. A ver si este semestre logramos corregir esto. No se debe repetir el sistema por el cual presenta la queja al paciente en la enfermedad actual. Vuelvo a esta imagen atrás donde raya aquí arriba. Si es un paciente que me consulta por cefalea, como lo veíamos viniendo y como lo veníamos desarrollando en la enfermedad actual que íbamos estructurando, un paciente me consultó por cefalea. ¿Qué sistema corporal estoy yo estudiando? Sistema nervioso, véalo acá. Entonces yo en la enfermedad actual debía haber preguntado todo lo que tenía que ver con sistema nervioso, acuérdense, síntomas asociados. Ha tenido convulsiones, ha tenido sensación de parestesias en los miembros superiores o miembros inferiores, ha tenido visión borrosa, ha tenido tinnitus o como alguna aura auditiva. Todo lo que esté en relación con la enfermedad actual, yo ya lo puse en enfermedad actual. Cuando yo ya me voy al siguiente paso, que es la revisión por sistema, yo ya no puedo volver a repetir el sistema nervioso, porque ya lo debía haber preguntado en enfermedad actual. Espero que quede claro. Entonces, pregunto por el sistema cardiovascular, pregunto por el sistema musculoesquelético, pregunto por el sistema digestivo, pregunto por el sistema urinario, por el sistema inmunológico, endocrino. Acuérdense que hay 12 sistemas corporales. Yo debo preguntar por todos, pero no vuelvo a poner el mismo que ya indagué en la enfermedad actual. Bueno, ¿qué pasa? Ahora me preguntarán ustedes, ¿qué pasa, profe, si yo ya terminé de escribir toda mi enfermedad actual y ya voy a hacer una revisión por sistema y el paciente me dice, uy, a mí se me olvidó decirle que sí, que yo ayer me había desmayado?
El desmayo hace parte del sistema neurológico y el paciente se acuerda en la enfermedad, en la revisión por sistemas. Entonces, ¿yo qué debo hacer como médico? Debo devolverme y ver cómo lo adjunto ahí en esa estructura de enfermedad actual que ya tenemos escrita. Bueno, ¿cuáles son los sistemas por los que debemos indagar? Todos estos que tengo acá anotados. Y ojo, fíjense en cómo están anotados, en un orden cefalo-caudal. Primero, iniciamos con síntomas generales, la generalidad del cuerpo, cómo se siente el paciente en general. Y después miren que sigue un orden cefalo-caudal estricto, neurológico, órganos de los sentidos, entonces ahí pregunto sobre los ojos, pregunto sobre síntomas nasales, síntomas auditivos y síntomas orales de la boca, del gusto, de pronto si tiene o no tiene sabor metálico, ya vamos a ver ejemplos. Después cabeza y cuello, después bajo de la cabeza, bajo al cuello, después pregunto por el aparato cardiovascular y después por los pulmones, después llego del tórax, paso cefalocaudal al abdomen y en el abdomen tenemos el sistema gastrointestinal y el sistema geniturinario. ¿Listo? Genitales, puedo preguntar aparte y después preguntar por el sistema urinario o puedo preguntar por ambos, pues como a la par. Después seguimos bajando del abdomen y nos encontramos con las extremidades inferiores, entonces ahí metemos el sistema osteomuscular. Y por último, los sistemas como anexos que vienen siendo el endocrino, el sistema hematológico, el sistema linfático y la piel y anexos. Entonces acuérdense que la idea es preguntar, hacer preguntas claves sobre cada uno de esos sistemas a ver si el paciente tiene alguna enfermedad de estos sistemas. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de esas preguntas claves. ¿Qué es lo que preguntamos primera instancia como síntoma general del cuerpo? Le preguntamos al paciente si ha tenido fiebre. La fiebre sería un síntoma, un signo de hecho general, sí. Si tiene fiebre, escalofríos, astenia, ya dijimos y definimos que era la astenia, era la sensación de fatiga. Yo creo que todos mantenemos asténicos, como cansados cuando nos despertamos y llega al final del día. Adinamia es la astenia o adinamia también viene muy de la mano con astenia. También produce sensación de fatiga, pero aquí hay una evidencia de falta de energía como tal, ya bien sea porque el paciente esté anémico o tenga un déficit carencial de vitaminas. Entonces ya hay una causa que sí me habla de que el paciente realmente tiene, no tiene una sensación, sino que realmente tiene falta de energía. Bueno, preguntamos si siente malestar general, si ha sentido inapetencia, si ha sentido anorexia, pérdida del aumento del apetito, pues, o de las ingestas, pérdida o ganancia de peso. Si él me refiere, si he perdido peso, hay que preguntar cuánto peso ha perdido y en qué tiempo ha perdido ese peso. Acuérdense, siempre que hay un síntoma positivo, yo debo profundizarlo. Le preguntamos si duerme bien o si ha tenido insomnio. Eso tiene que ser rápido, un barrido rápido. Señor, ¿cómo está? ¿Has tenido fiebre, escalofríos? ¿Se ha sentido cansado con falta de energía? ¿Se siente cómo se siente en general? ¿Bien o se siente mal? ¿Ha estado alimentándose bien y no ha perdido peso? ¿Y en las noches está durmiendo bien? Listo. Miren que ahí me demoré haciendo todas esas mismas preguntas, segundos. Y la idea es hacerlas así, en barrido y en segundos. Entonces ustedes tienen como tareita aprendérselas. Listo. Hacer como un barrido general aprendiéndose cada una de estas preguntas. Y yo les voy a pedir que en las historias clínicas que estructuremos y que ustedes me escriban, en esas historias clínicas me deben adjuntar al menos 5 de las que hayan preguntado. Yo pregunté por fiebre, pregunté por adinamia, malestar, anorexia y si dormía o no dormía bien, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí hay 5 preguntas, esas me las tienen que anotar. Otra pregunta muy común que les surge a ustedes, profe, si el paciente dice no presenta ninguno de estos síntomas, ¿qué hay que poner? ¿Hay que escribirlo? Sí, hay que escribirlo. Porque si ustedes no escriben, al menos el paciente no presenta, el paciente niega tener, es como si ustedes no le hubieran preguntado. Y en la historia clínica tiene que estar tanto lo positivo como lo negativo que presenta el paciente. Entonces el paciente dice, sí tengo fiebre, vamos a poner revisión por sistemas. Acuérdense que les permití abreviar esto. El paciente o paciente quien niega astenia, niega dinamia, niega anorexia, niega pérdida de peso. Presenta fiebre cuantificada de 38 grados centígrados, último pico febril hoy en la mañana.
Ese es un ejemplo de cómo quedaría redactada una revisión por sistemas de síntomas generales. Y después entonces pongo acá síntomas generales, 2 puntos, y ustedes me tienen que escribir todo eso. Después, siguiente sistema, sistema nervioso. Entonces vamos acá, ponen acá sistema nervioso, 2 puntos, y aquí me ponen todo lo que preguntamos. Paciente niega tener cefalea, niega tener convulsiones, niega tener parestesia, niega tener episodios de pérdida del conocimiento, entonces vamos a ver qué es lo que preguntamos en sistema nervioso. Pero quiero que tengamos esto que les acabo de dibujar acá, claro, para que sepan cómo vamos a empezar a escribir en la historia clínica la revisión por sistemas. Entonces, cuando preguntamos por el sistema nervioso, preguntamos si ha tenido o no ha tenido cefalea, sensación de entumecimiento en las manos, en los pies y en la cara. Eso, sensación de entumecimiento, lo podemos, si se acompaña como de sensación de hormigueo, lo podemos llamar parestesias. Si ha tenido convulsiones o desmayos, si me dice sí, algo positivo a esto, acuérdense que hay que profundizar. Episodios de vértigo o síncope. Síncope son la pérdida del conocimiento, prácticamente el mismo desmayo. Amnesia, pérdida de la memoria en algún momento. Hay muchos pacientes que presentan eso en los hospitales, llegan a urgencias. No, yo estaba trabajando y de un momento a otro no me acuerdo de nada y ya estáis que en la casa en pijamada. Yo tuve un episodio largo de amnesia, a ese paciente hay que hacerle una resonancia. Parálisis o temblores, si ha tenido alteraciones en la marcha, si nota que se está tambaleando al caminar. Bueno, obviamente, muchachos, hay que saber cómo preguntar. Entonces, ustedes no pueden preguntarle al paciente, ¿ha tenido síncope? Y el paciente le va a decir, ¿cómo así, doctor? ¿Qué es síncope? Yo no sé qué es eso. Ellos generalmente no van a entender. ¿Ha tenido cefalea? Hay pacientes, hay personas que no saben qué es cefalea. Entonces hay que ponernos en el zapato del paciente y saber cómo preguntar. Entonces, ¿ha tenido dolor de cabeza? ¿Ha tenido pérdida del conocimiento? ¿Ha tenido pérdida de la memoria? Si no sabe, de pronto no nos entiende, le ponemos el ejemplo. Bueno, cabeza y cuello. ¿Qué preguntamos acá? Si tiene dolor de cabeza, pues porque todavía seguimos en cabeza. Si tiene dolor de cuello o a la movilidad del cuello. Si tiene disfagia o disfonía. Señor, ¿tiene disfagia? ¿Qué va a saber qué es disfagia? Entonces hay que ponerlo en los términos que él lo entienda. La disfagia se define como la dificultad para tragar. ¿Listo? Y la disfonía se refiere como las alteraciones o cambios en la voz. Cuando tenemos esa gripa, que a veces se nos va la voz, estamos disfónicos. ¿Listo? Ronquera, cambios en la voz. Ojo con esto, cambios en la voz. Que ya vimos que una masa acompañada de cambios en la voz es un signo de alarma. Afonía, sabemos que es no, fonía es producción de voz, entonces paciente que se le haya ido la voz, si ha percibido masas en el cuello, y si me dice que sí ha percibido masas, acuérdense que hay que profundizar, dónde se localiza esa masa, cuál es la consistencia de esa masa, ya sabemos que es la fluctuación, ya sabemos que hay que mirar si ha crecido en el tiempo o no ha crecido en el tiempo, más o menos qué tamaño mide, si está adherido o no está adherido a planos profundos, si tiene cambios locales en la piel, creo que esto no se los había mencionado cuando hablamos de las características de las masas, cambios locales en la piel como enrojecimiento local o calor local alrededor de la masa, o que ustedes o el paciente vea que la masa está supurando, que le abrió un huequito a la piel y que por ahí está saliendo algún tipo de secreción. Bueno. Órganos de los sentidos. ¿Qué preguntamos cuando llegamos a los órganos de los sentidos? Entonces vamos a poner ojos, 2 puntos, y vamos a hacer 5 preguntas. Practiquen esto en la casa. ¿Ha tenido disminución de la agudeza visual? Diplopia, visión doble. Fotofobia, molestias o sensación de molestia hacia la luz. Fotopsias, destellos de luz en el campo visual, como lucecitas en el campo visual. Prurito ocular, prurito, ya sabemos que el prurito es la comezón, que es que se le pican mucho los ojos, eso puede indicar alguna alergia. Inyección conjuntival, aquí estamos hablando de un paciente con ojos rojos. Y la conjuntiva, acuérdense que hace parte de la membrana que recubre la esclera del ojo,
Si la conjuntiva se inflama, se vuelve muy rojiza, eso lo llamamos inyección conjuntival. Dolor ocular, epífora. La epífora es el lagrimeo. Cuando uno le lagrimean y lagrimean mucho los ojos, puede indicar una obstrucción del conducto lacrimonasal, que acuérdense que es el conducto que drena las lágrimas a la nariz. Seroftalmia. La seroftalmia se define como la sequedad en los ojos. O secreción conjuntival, que es la conjuntiva, acuérdense que acá estamos viendo conjuntiva, inyección conjuntival, es el ojo rojo, secreción conjuntival es ya la conjuntiva produciendo algún tipo de secreción, ya bien sea purulenta o no. Vamos a indagar un poco en el oído, vamos a preguntarle por esa agudeza auditiva. Señor, ¿usted siente que está escuchando más o menos? Señor, ¿usted siente que le duelen los oídos? ¿A usted le ha salido algún tipo de líquido por el oído? Perdón, esta parte acá, líquido por el oído. ¿Ha tenido pitidos en los oídos, tinnitus? ¿O usted siente que se marea y que el cuerpo se está moviendo o que las cosas a su alrededor se están moviendo? Sensación de vértigo. Nariz, señor, usted ha tenido una obstrucción, la siente que está respirando menos y que le está entrando aire menos por la nariz. Le ha salido líquido por la nariz. Le pica o le ha molestado últimamente mucho y le ha picado mucho la nariz. Le ha salido sangre por la nariz, epistaxis, salida de sangre por la nariz. Descarga purulenta. Siente que el líquido que le está saliendo por la nariz es como pus. Anosmia, señor, ¿usted está oliendo bien o siente que ha perdido la capacidad de olfato? Acuérdense que es no, nosmia es olfato. Entonces, paciente que no percibe el olfato. ¿Qué preguntamos en la boca? ¿Ha tenido dolor en la boca, señor? ¿Ha tenido dolor en algún diente? ¿Le ha sangrado las encías? Cuando se lava los dientes, ¿le están sangrando mucho las encías o no? ¿Ha tenido o ha sentido inflamación en las encías? Bueno, úlceras. Úlceras son como huecos en la piel. ¿Le han salido úlceras en la boca? ¿Esas úlceras son dolorosas o no son dolorosas? Si es que sí le han salido úlceras, hay que indagar. Serostomía, pues miren acá esto. Serostomía y seroftalmia. La seroftalmia leemos que es la sequedad del ojo. La serostomía es boca, entonces la sequedad de la boca. De pronto que tenga poca producción de saliva. Señor, ha tenido ageusia. Geusia es, ya sabemos, es no, geusia es la capacidad de percibir el gusto. Entonces ha perdido el gusto, la sensación de gusto. Usted come últimamente las comidas y no le saben a nada. O ha sentido que tiene mal aliento, halitosis, mal aliento. Todos estos términos, muchachos, vamos a empezar a aprenderlos. Cada vez que vayamos viendo cada sistema, los vamos a ir repasando y no los vamos a ir aprendiendo. Pasamos cabeza y cuello. Entonces, sistema nervioso, cabeza y cuello, órganos de los sentidos, vamos a tórax. Y en el tórax tenemos el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. Entonces, ¿qué preguntamos en el sistema cardiovascular? Señor, presenta dolor de pecho, sensación de palpitaciones, ha tenido dificultad para respirar, se ha desmayado. Cuando el paciente de pronto tiene alguna enfermedad cardiovascular, se expresa con desmayos. Entonces los desmayos también hacen parte de un síntoma del sistema cardiovascular. Ha tenido hinchazón en las piernas, ya les dije, cuando un paciente entra en falla cardíaca, le falla el corazón no bombea esa sangre adecuadamente y toda esa sangre se queda retenida, se devuelve y se devuelve hacia los pies, hacia el abdomen, entonces aparece el edema de miembros inferiores. Y la ortopnea, como esa sangre que se devuelve tanto a los miembros inferiores, se puede devolver a los pulmones. Los pulmones se llenan de líquidos, se llenan de sangre y aparece un signo característico que se llama la ortopnea. Entonces, ojo, la ortopnea es un signo típico de falla cardíaca en el cual los pulmones tienen retención de sangre o retención de líquido. ¿Qué pasa con el paciente? Cuando él se va a acostar, él siente que se ahoga y él no puede permanecer acostado mucho tiempo. Entonces, él inmediatamente lo que hace es que se para y vuelve y retoma su aliento. Entonces, eso se define como la ortopnea. Entonces, uno como se la pregunta al paciente, señor,
Usted se acuesta en las noches y cuando está del todo plano en la cama siente que se ahoga y le toca pararse para retomar el aire. Puede que diga que sí. Otra forma es, señor, usted tiene que dormir casi que recostado o sentado, porque si se siente que se acuesta más, siente que se ahoga. Y ya si él me responde que sí, ya sabemos que a eso lo llamamos ortopnea. Todo esto, muchachos, se los estoy dando como barrido, ir rápido así mencionándoles cositas, pero igual todo esto cuando aprendamos a explorar cada sistema, vamos a aprender pues y vamos a repasar todos estos términos y qué significan y cómo se exploran. En el sistema respiratorio preguntamos si ha tenido tos, si la tos es seca o si con expectoración. Si nos dice sí, estoy desgarrando, estoy expectorando, entonces preguntamos de qué color está expectorando, en qué cantidad, si tiene algún tipo de olor eso que está sacando. Si presenta hemoptisis, ¿qué es la hemoptisis? Es la tos con sangre. Ojo que es diferente a la hematemesis, que debe estar acá en sistema digestivo, hematemesis, veanla acá, que es el vómito con sangre. Vómito con sangre, hematemesis, tos con sangre, hemoptisis. Se ha tenido dificultad para respirar, que ya sabemos que esto lo resumimos en disnea. Ojo, cuando vayamos escribiendo todas estas cositas en el sistema, en revisión por sistemas, cuando las vayamos escribiendo, vamos a irlas resumiendo. Entonces, vamos a poner paciente quien niega dificultad para respirar. O sea, ¿cuánto tiempo se demoran ustedes escribiendo eso? Acuérdense que hay que hacer todo en 15 minutos. Entonces, uno lo que hace es que escribe, niega disnea. Y es lo mismo que paciente quien niega dificultad para respirar. Miren que se puede abreviar muy fácilmente. Si me dice que sí presenta disnea, entonces le preguntamos si la disnea es subiendo una pendiente, subiendo escaleras en plano, si aumenta al acostarse, si es una disnea simplemente cepillándose los dientes para poder clasificarla según las escalas que vimos del NIHA o la otra escala de MRC. Preguntamos si ha sentido que el pecho le silba, sibilancias, dolor en el pecho o, bueno, disnea que acá la tenemos repetida. En el sistema digestivo, ¿qué le preguntamos al paciente? Si ha tenido dolor abdominal, si ese dolor se relaciona con los alimentos, dolor y relación con las deposiciones o flatulencias, bueno, si ha tenido en general dolor abdominal. ¿Cómo es el hábito intestinal? Entonces, señor, ¿usted tiene todos los días está dando del cuerpo o de pronto se está demorando en dar del cuerpo? Si las deposiciones tienen cambios en ellas, si son líquidas o si son sólidas. Esto nos hablaría, esta primera nos hablaría de constipación o de aumento en el hábito intestinal que pueda predisponer a una diarrea. Ha presentado heces negras o blancas, ojo, hay que preguntar por el color del popó, hay que preguntar, porque si es blanco nos puede indicar patología hepática. La bilis, acuérdense de la vesícula biliar y la bilis, que es el líquido que produce, ese líquido da la tinción y el color de las heces. Si yo tengo una obstrucción en el colédoco, que acuérdense que es el conducto que me comunica la vesícula biliar con el tracto digestivo, si yo tengo una obstrucción a ese nivel, las heces no se van a tener y van a salir de color blanco. Por eso hay que preguntar si las heces están saliendo blancas o si están saliendo negras, a esto lo llamamos melenas. Las melenas, las heces negras de color negro, me indican que el paciente tiene un sangrado de tracto digestivo superior. Tiene un sangrado en boca, un sangrado en esófago, un sangrado en estómago. Ya sabemos de dónde empieza el tracto digestivo superior e inferior por anatomía. Acuérdense, ligamento de Treitz. Del ligamento de Treitz para abajo, o el ángulo duodeno-yeyunal para abajo, es tracto digestivo inferior. Del ángulo duodeno-yeyunal para arriba, cuarta porción del duodeno para arriba, es tracto digestivo superior. Sangrados del tracto digestivo superior metabolizan la hemoglobina y cuando llegas a ese popó, pues al final del trayecto llegan tenidas así, negro. En cambio, sangrados del tracto digestivo inferior, las heces llegan manchadas de sangre, sangre rutilante. Entonces, ojo con las melenas o heces negras, que ya saben qué significa. Sangrado de tracto digestivo superior. Bueno, hay que preguntar si ha presentado deposiciones con sangre visible. Ya sabemos que acá estamos hablando de tracto digestivo inferior. Se ha presentado náuseas, vómito, polifagia, polidipsia, poli, mucho, dipsia, tomar.
o sed. Fagia, ingerir alimentos. Si ha estado ingiriendo muchos alimentos más de lo normal o si ha estado tomando más líquido de lo normal. Pirosis, ardor en la boca del estómago. Hematemesis ya se las mencioné. Ictericia, tinte amarillo en la piel. Sistema urinario, ¿qué es lo que preguntamos? Entonces preguntamos si ha tenido cambios en la orina, si la orina está más oscura, más clara, si sale de pronto con pus, si le arde para orinar. Eso lo podemos disminuir en una palabrita que es disuria. La disuria es el ardor para orinar, el dolor al orinar, o si ha tenido dificultad para orinar. Cambios en el calibre del chorro. Esta pregunta es muy, muy importante en los pacientes masculinos. Hay que preguntarles cómo es el chorro de la orina, si está con un chorro adecuado o si ha notado que el calibre del chorro de la orina ha estado disminuyendo, porque si ha estado disminuyendo, eso nos podría indicar una hiperplasia prostática benigna. Bueno, ¿qué más preguntamos? Si la orina es continua o si es por gotas. También me indica una hiperplasia prostática benigna. Bueno, frecuencia, si ha estado orinando mucho, si ha estado orinando poco, si es orina más en la noche o en el día. Pacientes que empiecen a presentar nicturia, orina con aumento en frecuencia durante la noche, significa que son pacientes que pueden también tener predisposición a lo mismo, hiperplasia prostática benigna. Si se le hinchan los pies, acuérdense que las fallas renales, cuando hay falla renal generalmente canta por edema y el edema se expresa en los pies o en la cara. Entonces, si él se despierta y se despierta con la cara hinchada, muchachos, piensen en que ese paciente tiene una falla renal. O si al final del día se le están hinchando los pies, piensen en que tiene una falla renal. Entonces hay que preguntar edemas, si están en pie o si están en la cara. Y ahí estamos indagando por el sistema urinario. Hematuria, ya sabemos, hematuria, creo que la palabra lo dice y lo sabemos reconocer, es la salida de sangre por la orina o orina con pus o con espuma, que es indicativo, por ejemplo, de presencia de infección o de proteínas. Incontinencia o retención urinaria. Hay pacientes que de pronto llegan sin capacidad de orinar y llegan con el globo vesical, hay que meterles una sondita para evacuarlo, pero eso hay que preguntarlo. Bueno, sistema reproductor. ¿Qué preguntamos en el sistema reproductor? ¿Ha tenido cambios en la menstruación? Si es una mujer. Entonces acá obviamente hay que dividir si estamos hablando de una mujer o si nos estamos refiriendo a un hombre. Para saber qué síntomas preguntar. Cambios en la menstruación, se lo preguntamos a la mujer. ¿Cuándo fue la última menstruación? Eso no, eso hace parte de antecedentes, ya lo vamos a ver en antecedentes. ¿Cómo está el flujo vaginal? Si el flujo vaginal está con un olor feo, maluco, o si tiene el flujo vaginal con pintas de sangre. A los hombres, por ejemplo, les podemos preguntar si tiene salida de líquido por la uretra. Salida de líquido por la uretra podría indicar infecciones de transmisión sexual. Si tiene ardor en el pene o comezón en el prepucio. En las mujeres, mamas, acuérdense, el sistema reproductor, las mamas, se ha notado que ha tenido salida de líquido por las mamas, galactorrea, o se ha tenido salida o presencia o palpación de alguna masa en mamas, secreciones por el pezón. Músculo esquelético, endocrino y piel anexos. Y terminamos con estos sistemas. Entonces, y les hago un repasito de realmente cómo se hace esto, porque parece muy largo, pero a la final no puede ser tan largo. Todo esto lo tenemos que hacer en cuestión de minutos, segundos de hecho. Bueno, en el músculo esquelético, en el sistema musculoesquelético, preguntamos por dolores musculares, si han tenido dolores articulares, si le duele o le duele algún músculo, hay que preguntar cuál músculo, cuál articulación, si es mayor en las mañanas al despertar o empeora al final del día, si es peor en la mañana o es peor al final del día. Si le duele una sola articulación o si le duele varias articulaciones. Y generalmente hay que preguntarse si le duelen las articulaciones, si le duelen las articulaciones de las dos manos, o sea, si son simétricas, o las dos rodillas, o los dos tobillos. Eso significa simetría articular y puede indicar una enfermedad reumatoidea, una enfermedad del tejido conectivo. Bueno, pero en sí hay que preguntar por dolor articular. La ventaja de ustedes es que la mayoría de pacientes va a decir, no, no me duele, no me duele. Entonces ustedes ponen, niega dolor articular, niega rigidez matinal,
niega inflamación de las extremidades, niega dolor al caminar, todo lo que esté relacionado como con algún sistema osteomuscular. En el sistema endocrino, entonces vamos a preguntar, ojo, por el peso. Esto nos habla de alteraciones en la glándula tiroides, pérdidas de peso, hipertiroidismo, ganancia de peso, hipotiroidismo. Preguntamos por hirsutismo. ¿Qué es el hirsutismo? Son los pelos donde no deberían estar. El aumento en el crecimiento del pelo, generalmente este término aplica a las mujeres. Entonces en las mujeres el hirsutismo hace referencia a la salida de pelo en la barba. Una mujer que han visto mujer con barba, se ven a veces en las calles, uno las ve, o salida de pelo en las mujeres en el pecho o en el abdomen, en la espalda, todo eso se refiere al hirsutismo. Nos habla de órganos de los ovarios, alteración de los ovarios o probablemente alteración de la glándula suprarrenal. Preguntamos si han notado agrandamiento de las extremidades. Esto es porque estamos sospechando pues como problemas de la hormona que regula el crecimiento. Bueno, poliuria, polidipsia y polifagia. Estamos acá indagando un poco sobre el páncreas y sobre la hormona que es la insulina. Pacientes que tengan poliuria, las 3P, poliuria, polidipsia y polifagia, vamos a pensar en que tienen un trastorno insulínico y un trastorno pues glicémico, un paciente con probable diabetes. Y otras manifestaciones de hiper o hipotiroidismo, por ejemplo, es común ver en un paciente hipertiroideo temblores distales, piel seca o acartonada, protrusión de los ojos, exoftalmo se llama eso, que esos ojos son como todos brotados, todos salidos. Y en el hipotiroidismo es común encontrar, por ejemplo, paciente que las manos le sudan mucho, frialdad, hipersensibilidad al frío. Uno le toca las manos y ella todo el día es con frío y esas manos son frías. Aumento del peso también. Bueno. Piel y anexos, hay que preguntar al final, ¿han notado cambios en la piel? Brotes, manchas, salida de puntos rojos en la piel, se le está cayendo el cabello, le han cambiado las uñas, usted siente que las uñas están más frágiles y más quebradizas. Listo, todas esas preguntitas hacen parte del sistema de anexos. Entonces, ¿qué quiero que hagamos ahora? Entonces, nada de volver a una imagen acá, donde tenga una diapositiva, donde tenga una imagen del cuerpo completo. Quiero que ustedes se sienten con un familiar y lo interroguen, le hagan una revisión por sistemas, ese barrido cefalocaudal a su pariente. ¿Qué pasa? La revisión por sistemas, como vemos ahí, es demasiado extensa, pero la revisión por sistemas realmente debe ser y hacerse en cuestión de segundos, máximo un minuto. Un minuto nosotros conversando y preguntándole al paciente. Entonces pongan un celular con cronómetro y siéntense, piensen las preguntas, practiquen las preguntas y después siéntense al frente de su familiar e interróguenlo. ¿Listo? Traten de que por lo que ustedes pregunten o las preguntas que ustedes hagan sean al menos las más significativas. Por ejemplo, uno no le va a preguntar al familiar, ¿has tenido episodios convulsivos? Pues porque creo que es más relevante, es más raro que alguien tenga episodios convulsivos y no se acuerden y lleguen al consultorio consultando por otra cosa. Entonces, como cosas más generales, dolores de cabeza, náuseas, vómito, diarrea, cambios en el hábito intestinal o pérdida de peso, ganancia de peso, cambios en el apetito, que no estén durmiendo bien, insomnio, cosas como grandes y generales y que sean de mayor importancia. Entonces, voy a hacer yo en este momento mi revisión por sistemas y voy a iniciar el cronómetro. Yo que generalmente le pregunto al paciente, entonces yo me siento al frente de mi señor y le digo, señor, ¿usted está cansado últimamente? ¿Se ha sentido con pérdida del apetito? ¿Ha tenido variaciones o cambios en el peso? No, doctora, no he tenido nada de eso. Listo. ¿Ha tenido dolores de cabeza, mareos, episodios de pérdida del conocimiento de la memoria?
No, doctora, nada, listo. Visión borrosa, puntos negros en los campos visuales, sensación de pitidos en los oídos o que le salga líquido por los oídos o por la nariz. Ah, no, nada de eso, listo. Picazón en la nariz, que le estén picando mucho la nariz, los oídos, los ojos, o que también aparte de la picazón tenga dolor en los oídos, en la nariz, en los ojos. No, nada. Dificultad para tragar, sensación de masa en el cuello, cambios en la voz, dolor en el pecho. Señor, ¿usted ha sentido como palpitaciones, como si el corazón se le fuera a salir del pecho? ¿O ha tenido dificultad para respirar? Bueno, según lo que me responda, miramos si indagamos más o no. ¿Ha tenido náuseas, vómito, cambios en las deposiciones, tanto en las consistencias como en el dolor? ¿Dolor articular o edema en los miembros inferiores? ¿Alguno de los síntomas anteriores que les mencioné? Bueno, ahí paro yo mi revisión por sistemas. Y miren que las respuestas son sí, no, que son como realmente un barrido rápido. Y ahí alcancé a ir céfalo-caudal. ¿Cuánto me demoré yo aquí en mi cronómetro? Exactamente 1 minuto 10 segundos. Y eso que, acuérdense lo que les digo, debe ser entre segundos a minutos esa revisión por sistemas. Entonces digamos que me extendí 10 segundos. Entonces practíquenla así y que sea fluido. Otra cosa que quiero mencionarles a ustedes que siempre se confunden cuando preguntan revisión por sistemas y es que dicen, señor, ¿usted ha sufrido de la presión? Acuérdense que la revisión por sistema es revisión de los síntomas o signos. Si un paciente es hipertenso, significa, si un paciente es hipertenso, hipertensión arterial, significa que ese paciente tiene un síntoma de hipertensión arterial, no. ¿Tiene un signo de hipertensión arterial? No. Significa que ese paciente tiene una enfermedad. ¿Listo? Entonces es diferente. En la revisión por sistema yo únicamente pregunto por signos o síntomas que detecte el paciente, pero no por enfermedades. Si ese paciente me dice, sí, yo sufro de la presión, ¿eso qué es? Eso es un antecedente. Entonces miren que son dos cosas completamente diferentes. Si a ustedes les encanta anotarme eso en las historias clínicas. Revisión por sistemas. El paciente niega hipotiroidismo. El paciente niega cardiopatía. El paciente niega apendicitis cuando llegan allá gastrointestinal. Apendicitis, cardiopatía, hipotiroidismo, hipertiroidismo, hipertensión. Todas esas son enfermedades. Esos son ya diagnósticos y eso no va en revisión por sistemas, sino que si el paciente dice, sí, yo sufro de hipotiroidismo, eso ya es un antecedente patológico. Entonces eso iría en el siguiente apartado, en lo que vamos a hablar. Entonces mucho cuidado con eso que les acabo de decir, porque es típico de ustedes que siempre me lo ponen en revisión por sistemas. ¿Qué sigue de la revisión por sistemas? Vamos a empezar a hablar entonces de los antecedentes y hay 3 tipos de antecedentes grandes. Antecedentes personales, antecedentes familiares y antecedentes psicosociales. Entonces vamos a empezar con los antecedentes personales. Primer antecedente personal, le vamos a preguntar al paciente por antecedentes patológicos, antecedentes de enfermedades. Entonces ponemos revisión por sistemas, bueno, motivo de consulta, enfermedad actual, ya vimos cómo la redactamos, revisión por sistemas, la redactamos y después vamos a antecedentes, 2 puntos. Primero, antecedente patológico. Entonces miren ahí que yo también los cuento, tienen que ponerlos todos. ¿Qué son enfermedades que sufre el paciente? Entonces uno le pregunta, señor, ¿usted ha sufrido de alguna enfermedad? Si el señor me responde sí, ¿cuál enfermedad? Hay que preguntarle, no solamente poner acá sí, hipertenso, entonces hipertensión arterial, esto también se los dejo resumir, así, abreviar. Entonces no solamente van a poner hipertensión arterial así, sino que van a decir cuándo, a cuándo le diagnosticaron la hipertensión. Si el paciente no recuerda la fecha exacta, vamos a preguntar por la edad del diagnóstico. Si el señor dice, no, yo no sé en qué fecha, yo ni me acuerdo en qué año, pero yo sé que hace muchos años sufrió la presión. Ah, entonces, señor, ¿usted recuerda más o menos a qué edad era que usted, o qué edad era que usted tenía cuando le diagnosticaron la presión? Ah, sí, yo tenía unos 25 años. Ah, listo. Entonces ya ahí ponemos hipertensión arterial diagnosticada hace 25 años. Todo eso tiene que ir así escrito de seguido hace 25 años. Y también vamos a preguntar por la evolución de la enfermedad. Entonces, actualmente refiere que su enfermedad está controlada. Punto. Ese es un antecedente patológico. Miremos acá otro ejemplo de cómo redactaríamos un antecedente patológico positivo.
Fiebre reumática, entonces paciente, patología, dos puntos, paciente presenta o refiere haber tenido fiebre reumática a los 5 años, el cual tuvo repercusión a nivel de la válvula mitral, generando un soplo que tuvo resolución espontánea sin ninguna complicación asociada. Sarampión, rubeola y parotiditis a los 8 años, las cuales fueron tratadas con remedios caseros, y prediabetes diagnosticada hace 3 años, en el momento con tratamiento y sin alteraciones. Entonces miren que este paciente sufrió de fiebre reumática e indagamos por esa fiebre reumática. Sufrió de sarampión, rubeola y parotiditis a los 8 años e indagamos a qué edad, cómo fue el tratamiento, cómo evolucionó la enfermedad, y tiene un diagnóstico de prediabetes que lo diagnosticaron a 3 años. Entonces miren que todo indagamos un poquito más. Entonces cuando me ponen antecedentes patológicos no solamente me mencionen la enfermedad, sino que mencionen toda la carreta de la enfermedad. Si el paciente no presenta ningún tipo de antecedente patológico, ponemos patológicos, dos puntos, niega. Pero hay que escribirlo, hay que escribir antecedentes patológicos, dos puntos, y poner acá el niega. ¿Por qué? Porque si yo no lo escribo, vuelvo y repito, es como si no lo hubiera preguntado. Bueno, segundos antecedentes personales, medicamentos. Entonces aquí incluimos los medicamentos que el paciente consume actualmente. Y no solamente es poner hidroclorotiazida, es que él toma acá me faltan las hidroclorotiazida para el manejo de la presión. Entonces, medicamentos, dos puntos, hidroclorotiazida, no, hay que ponerlo completo. ¿Qué más vamos a indagar de la hidroclorotiazida? Bueno, el nombre del medicamento, la prescripción completa. Entonces, hidroclorotiazida, tabletas, hay que poner si consume tabletas o si es un medicamento en gotas o si es un medicamento intravenoso, es un medicamento inyectado. Hay que poner la presentación del medicamento. Entonces, hidroclorotiazida, tabletas. Tabletas también se los dejo abreviar, tabletas así. De 25 miligramos, listo. Hay que poner la dosis. Si no se sabe la dosis, porque yo sé que ustedes no conocen los medicamentos, invéntenselo. Pero que yo vea que sí lo pusieron. 25 miligramos. Y la vía de administración. Entonces, hidroclorotiazida, tableta de 25 miligramos, vía oral, cada 24 horas. Todo eso hay que tenerlo ahí anotado, y así van a enlistar los medicamentos que consume el paciente. Si no consume medicamentos, igual ponemos, y lo mismo, niega medicamentos, niega consumo de medicamentos. Miren aquí otro ejemplo, metformina, tabletas de 850 miligramos, vía oral cada 8 horas. Consume también hidroclorotiazida, tabletas de 25 miligramos vía oral cada mañana en ayunas. Y omeprazol, tabletas de 40 miligramos vía oral cada mañana en ayunas. Ahí está muy completo cómo se escriben los antecedentes de medicamentos. Antecedentes alérgicos. Entonces le vamos a preguntar al paciente si es alérgico a un medicamento, o algún alimento o algún animal, o si tiene algún otro tipo de alergias. ¿Listo? Entonces no solamente es poner alérgico a medicamentos. Si es alérgico a medicamentos, le escriben acá alérgico al medicamento y ya vamos a ver qué carreta hay que escribir. Niega alergias a alimentos y niega alergias a animales o niega otras alergias. Todos hay que describirlos en la historia clínica. Cuando él tenga un antecedente alérgico positivo, vamos a preguntar fecha y edad de presentación de la alergia. ¿Hace cuánto es usted alérgico a ese medicamento? ¿Qué síntomas presenta cuando consume ese medicamento? Porque es muy, ojo pues con esto, que a ustedes siempre se los olvida también. Este de acá, este apartado de acá. Porque ustedes me ponen alérgico a la penicilina desde los 8 años y ya. Pero resulta que cuando le preguntamos qué síntomas presenta, un paciente me dice, le dio un angioedema. Esto es un angioedema, el famoso Hitch, que se le hincha toda la cara, las mucosas, la lengua, y el problema de un angioedema es que se le tapa las vías respiratorias. Entonces, un paciente es alérgico a la penicilina y se manifiesta con angioedema. Otro paciente es alérgico a la penicilina y se manifiesta con estornudos, o sea, no sé, algo más leve.
o que le salió una manchita en el sitio de punción de la penicilina, entonces ya creyeron que era alérgico a la penicilina. Generalmente, ¿cuál alergia es peor? Obviamente es peor el paciente con angioedema. Entonces hay que clasificar el paciente y los síntomas que presentan al medicamento o al alergeno nos hablan de esa severidad, de qué tan severo puede ser la exposición de ese paciente ante ese alergeno. ¿Qué más se debe preguntar? ¿Qué tratamiento recibió? Entonces es fácil un paciente que me dice, no, a mí me dieron una pastillita de loratadina y se me quitó. Diferente a un paciente que me dice, me tuvieron que hospitalizar, me tuvieron que entubar, me tuvieron que poner en adrenalina intravenosa. O sea, es diferente este tipo de tratamiento al anterior. ¿Y cuál es la evolución actual? Actualmente si ha tenido nuevos episodios o no, junto con la fecha de la última alergia. Entonces miren acá cómo redactaríamos un antecedente alérgico positivo. Paciente alérgico a la dipirona y a la codeína, diagnosticado hace 3 años. Con la dipirona presentó rash cutáneo maculopapular en miembros superiores que se dio con la suspensión del medicamento, o sea que no tuvieron que administrarle medicamentos para que se le quitara. Con la codeína refiere angioedema, entonces miren que es más severo, donde pues pongamos a este paciente a dosis de codeína, que requirió manejo hospitalario con epinefrina intramuscular. Miremos esta otra alergia. Esta es una alergia a un alimento. Paciente alérgico al maní desde la infancia temprana. Presenta shock anafiláctico, por lo que usa autoinyector EpiPen. Esos son los pacientes que con el shock casi se muere, mejor dicho, en el servicio de urgencias, le toca andar para arriba y para abajo con esa con esa inyección de adrenalina. En caso de que se exponga, inmediatamente se la tiene que aplicar. Última reacción alérgica presentada hace un mes que respondió. Continuamos con antecedentes traumáticos. Aquí vamos a preguntar, ojo también con esto, hay que poner ojo con muchas cositas, una de estas es esta. Cuando yo hablo de antecedentes traumáticos, estoy hablando de fracturas, netamente de fracturas. Que se cayó por las escaleras la semana pasada y que rodó 3 pisos. Señora, ¿y le pasó algo? La hallaron a urgencia, le tomaron radiografía, se fracturó algún hueso, se fracturó el cuello. No, no me pasó nada, afortunadamente. Entonces, una caída, pero no vamos a considerar esa caída como un trauma si no hubo fractura. Entonces, ustedes a veces me ponen eso. Se cayó de una bicicleta. No, antecedentes traumáticos son los antecedentes que involucran fracturas. Entonces aquí vamos a describir las fracturas. Hay que describir cuál fue el hueso lesionado, cuándo o a qué edad fue el trauma, cómo fue el mecanismo de la lesión, el manejo brindado y el estado actual. Listo, todas esas cositas. Entonces damos este ejemplo. Fractura del quinto metatarsiano, uno pone más bonito, paciente con fractura del quinto metacarpiano a los 18 años por antecedente de accidente de tránsito, el cual requirió manejo quirúrgico. Entonces siempre hay que poner el manejo, si es manejo conservador o quirúrgico. Actualmente no cuenta con platinas, pines o tornillos. Hay que poner si en ese momento se lo quitaron o si todavía tiene pues como el material quirúrgico que requirió el paciente o no. Siguiente antecedente, antecedentes quirúrgicos. Entonces, por ejemplo, si sufrió un trauma y una fractura y recibió cirugía, hay que poner acá y repetir cuál fue la intervención quirúrgica y el motivo. Entonces, fue operado por una fractura del quinto metacarpiano a los 18 años. ¿Listo? Hay que poner dónde se practicó. Entonces, se operó en el hospital Pablo Tobón Uribe. ¿Quién lo practicó? Por el doctor Juan Fernando Zapata. Fecha y edad, reporte quirúrgico, histopatológico y estado actual. Entonces, esta paciente, por ejemplo, tuvo un antecedente quirúrgico de una histerectomía. Esta es una cirugía en la cual se retira el útero. Fue una histerectomía vaginal el 709 del 2012 por menometrorragias. El motivo por el cual la tuvieron que operar es porque tenía sangrados en el hospital Uniremington, nuestro hospital,
realizada por el doctor Hincapié, refiere que la histopatología, o sea, el estudio que le hicieron después a estas muestras que sacaron del cuerpo, reportó que tenía miomas uterinos y actualmente está asintomática. Entonces miren todo lo que hay que poner en este apartado también. Antecedentes tóxicos. En los antecedentes tóxicos incluimos el antecedente tóxico al cigarrillo, al licor o a las drogas ilegales. Entonces, hay que preguntar por hábitos tabáquicos, licor y drogas. Cuando preguntamos por esto, hay que indagar cuántos, por ejemplo, en cigarrillos, cuántos cigarrillos fuma al día y cuántos años lleva fumando, porque con esto vamos a sacar el famoso IPA, que es el índice de paquetes año, índice paquete año. El índice paquete año es una fórmula que hay que aplicar a todos los pacientes que fuman. Entonces les vamos a preguntar, el IPA es igual a número de cigarrillos que fuma al día. Señor, ¿usted cuántos cigarrillos está fumando al día? Uy, no, yo me fumo eh, unos 5 cigarrillos al día. Listo, 5 cigarrillos. ¿Y cuántos años lleva fumando? Yo llevo fumando, número de años fumado. Hay que multiplicarlo. Yo llevo fumando unos 10 años. Listo. Y eso lo dividimos por 20. Y ahí nos da el IPA. O sea que el IPA de este paciente sería de 2.5 IPA. Entonces ponemos acá, paciente fumador, fumador activo, refiere que fuma 5 cigarrillos al día desde hace 10 años y después ponemos IPA, 2 puntos, ay, bueno, es para escribir acá está maluquito, IPA 2 puntos de 2.5. ¿Por qué es importante sacar el IPA? Porque el IPA nos habla del riesgo del paciente a adquirir cáncer de pulmón secundario al tabaquismo o otras enfermedades, como las enfermedades cardiovasculares u otro tipo de enfermedades. Un IPA mayor de 20 nos habla de un paciente en alto riesgo. Y el paciente que de entrada detecto yo en el consultorio un IPA mayor de 20, yo a ese paciente tengo que mandarle exámenes para descartar que no tenga ya un cáncer pulmonar. Entonces habrá que mandarle una radiografía de tórax o una tomografía o una resonancia, ya uno va mirando pues qué se le manda al paciente, pero un IPA, acuérdense de esto, un IPA que nos dé más de 20, a ese paciente hay que intervenirlo precozmente. Acuérdense que la medicina no solamente es terapéutica, sino también preventiva. Y aquí estamos previniendo un cáncer pulmonar en un paciente con riesgo. Si el paciente dejó de fumar, ¿cuántos años ha pasado? Si él dice, no, yo ya no fumo. Muchos llegan así, llegan al consultorio, no, no, yo no fumo. Pero señor, ¿usted ha fumado anteriormente? Sí, sí, yo sí he fumado. Yo he fumado mucho. Yo me fumaba 5 paquetes de cigarrillo al día desde los 10 años y apenas dejé de fumar hace un año. Entonces, él en este momento llega todo contento al consultorio diciendo que ya dejó de fumar y que no fuma, pero ya todo el riesgo estuvo sumado durante toda su vida. Entonces, al paciente lo vamos a tomar como si fuera un fumador y hay que sacarle el IPA. Bueno, o determinar si ha sido fumador pasivo. Ojo con los fumadores pasivos. ¿Usted fuma? No, yo no fumo, pero entonces hay que preguntarle, ¿y alguien en su casa fuma? Ah, sí, mi esposo fuma. Y acuérdense que los fumadores pasivos sufren más, tienen peores pronósticos y peores riesgos pues en cuanto a contracción de enfermedades. Bueno, ingesta de bebidas alcohólicas, hay que decir si es ocasional, si es diario que consume alcohol o si no consume alcohol y las cantidades ingeridas, porque un paciente que yo diario me consumo alcohol, pero diario queda la copita de vino, pues ahí decimos que una copa de vino al día es buena para la salud, pero el paciente que me dice, no, yo me tomo una botella, 2 botellas de vino diarias, ya es algo diferente, entonces hay que empezar a clasificar esos pacientes. Y el uso de drogas ilegales, y hay que especificar qué droga utiliza, ¿ves? ¿Cuál es la droga ilegal? Y por qué vía de administración, porque entonces acuérdense que inhalada o por vía oral o por vía inyectada, todo eso hay que especificarlo. Algo muy importante del IPA para que tengamos en cuenta, muchos pacientes llegan al consultorio refiriendo que fuman eh, paquetes de cigarrillos al día,
no, yo me fumo 3 paquetes al día. Y uno, miren que la fórmula es en el número de cigarrillos, no en el número de paquetes. Entonces, para que ustedes sepan, un paquete de cigarrillos tiene alrededor de 20 cigarrillos. Hay paquetes que vienen de menos, que son de entre 10 y 15 cigarrillos, pero los paquetes de cigarrillo estándares, la mayoría tienen 20 cigarrillos. Entonces, un paciente que les diga, no, yo me fumo 3 paquetes, imagínense, 3 paquetes de cigarrillo al día, 20 por 3, ahí da 60. Ustedes ya saben que es un paciente que fuma. Aquí van a poner 60, porque es el número de cigarrillos, por los años que lleve fumando, dividido 20. Por eso es que se divide por 20. Entonces, paquete año y 20 cigarrillos hay en un paquete. Entonces, por eso hay que dividirlo por 20. Bueno, ¿qué otro antecedente preguntamos? Por los antecedentes transfusionales. Indican si han recibido o no han recibido transfusiones sanguíneas o transfusiones de plaquetas o transfusiones de plasma rico congelado. Hay diferentes tipos de transfusiones. Entonces hay que especificar qué transfusión recibió. La fecha en la que recibió la transfusión, si no recuerda la fecha, acordémonos que preguntamos por la edad. Y cómo reaccionó ante la transfusión, porque los pacientes pueden tener reacciones alérgicas severas a las transfusiones u otros simplemente las pueden tolerar muy bien. Hay muchas complicaciones que pueden venir a raíz de una transfusión. Entonces, fallas cardíacas, falla renal. Entonces hay que preguntar si toleró bien la transfusión. Si el paciente dice, no, me fue súper bien, a mí no me dio nada, eso hay que ponerlo. Entonces recibió una transfusión de plasmaféresis de plaquetas por trombocitopenia. Hay que poner el motivo por el cual la transfundieron. Porque tenía una anemia severa, porque tuvo un sangrado no controlado, porque perdió mucha sangre en una intervención quirúrgica. Entonces hay que poner el motivo. A la edad, a los 13 años, y fue bien tolerada. Bueno, antecedentes inmunológicos. En los antecedentes inmunológicos nos referimos, en estos antecedentes nos referimos al estado del carnet de vacunas. Si está bien inmunizado ese paciente o si no está bien inmunizado. Entonces se le pregunta si tiene todas las vacunas al día. Generalmente los pacientes no se acuerdan de si tienen o no tienen todas las vacunas al día. Entonces acá hay que poner, si no se acuerda del paciente, hay que poner no recuerda. Paciente que no se acuerda de su carnet de vacunación. Y por allá al final de la historia clínica hay que poner, se solicita que traiga el carnet de vacunación para la próxima consulta, porque nosotros como médicos tenemos que estar pendientes de esas cositas. Bueno, noveno antecedente por el que indagamos, hospitalizaciones. Si ha tenido hospitalizaciones o no, se pone entonces la fecha de la hospitalización, el lugar donde lo hospitalizaron y el motivo por el cual lo hospitalizaron. Si durante esa hospitalización se le hicieron algunos exámenes, entonces hay que registrar. Durante la hospitalización se le realizó una resonancia, la cual demostró que tenía un cáncer gástrico, no sé. Hay que poner el resultado de los exámenes que se le realizaron y el desenlace de la hospitalización. Durante la hospitalización y a raíz del hallazgo del cáncer gástrico, se decidió, la paciente fue intervenida y se realizó una gastrectomía parcial, una recesión parcial del estómago. Tiempo de hospitalización, estuvo hospitalizada un mes, no sé, y la medicación formulada al alta, se dio de alta con acetaminofén. Ya. Entonces miremos un ejemplo acá. Última hospitalización hace 3 meses por episodio convulsivo tónico-clónico generalizado en el hospital Pablo Tobón Uribe. Refiere que se realizó estudio imagenológico, no lo trae, acuérdense que hay que reportarlo, pero si el paciente no lo trae o no sabe, hay que poner, el paciente no recuerda los resultados, el paciente no sabe qué exámenes se le hicieron, hay que ponerlo. Entonces, estudio imagenológico, pero refiere que fue normal. Además, para clínicos dentro de la normalidad no los trae, según dice el paciente. ¿Listo? Entonces hay que curarnos en salud. Eso lo dice el paciente, no lo digo yo porque yo no los estoy viendo. Fue dado de alta a los 3 días sin medicación. Muy bien, eso es otro ejemplo. Vamos terminando con los antecedentes. Preguntamos por los viajes recientes. Ojo pues con esto y ojo con este numerito. Nos importa si el paciente ha viajado o no ha viajado, si ha pasado 15 días
del momento de la consulta al momento de haber llegado de su viaje. ¿Listo? 15 días. Ay, doctora, yo fui a Cartagena hace un mes. Entonces yo voy a poner aquí, paciente fue a Cartagena hace un mes. No, porque ya pasaron los 15 días. Entonces, si la paciente solamente ha viajado a Cartagena hace un mes, uno pone no ha realizado viajes recientes. Viajes recientes significan 15 días. No sé si ustedes han visto o les ha tocado en el tema del coronavirus, cuando uno llama o uno va a algún lugar, a uno lo que preguntan, lo primero que le preguntan es, ¿usted ha estado fuera del país por los últimos 15 días o ha estado en contacto con una persona en los últimos 15 días? 15 días es el número clave. ¿Listo? Bueno, y antecedentes ginecobstétricos los aplicamos en las mujeres. En las mujeres, bueno, nos faltan dos. En las mujeres miramos la menarca, ¿cuál fue la fecha de la menarca? La primera vez que les llegó la menstruación. Fecha de última menstruación, siempre hay que ponerla. Siempre que tengamos una mujer en el consultorio, le vamos a preguntar cuándo fue la fecha de última menstruación. ¿Por qué? Esto también se los permito abreviar. ¿Por qué vamos a preguntar cuál fue la fecha de última menstruación? ¿Qué pasa si la paciente tiene un atraso y ella no se ha dado cuenta? Yo no lo pregunté, yo no lo tomé en cuenta, la paciente me llegó consultando porque tenía muchos dolores de cabeza y yo la mandé para la casa con una fórmula médica que está con medicamentos que están contraindicados durante el embarazo. Entonces, esa paciente se va a la casa, se empieza a tomar los medicamentos y resulta que al mes se daba cuenta que se percató que tenía un atraso que llevaba de 2 meses. Esos medicamentos pudieron haber sido teratogénicos y pudieron haberle causado problemas al bebé y ese bebé puede nacer con problemas. ¿Y de quién va a ser la culpa? No de la mamá, del médico que no preguntó. Entonces, ojo con las mujeres, que siempre en las mujeres tenemos que preguntar fecha de última menstruación. Y si la paciente tiene un atraso, antes de cualquier cosa hay que descartar que no tenga un embarazo. Bueno, preguntar fecha del último parto, si ha tenido parto, si no ha tenido, ponemos que no ha tenido. Fecha de última citología, si no ha tenido fecha de últimas citologías y la paciente ya está en edad de mandar las citologías, al final de la historia clínica remitimos para que se le haga una citología. Si todavía no está en edad, pues simplemente se pone que aún no se ha realizado citologías. Fecha de última mamografía, si son mujeres mayores de 50 años. Si ha tenido hijos o no, hay que llenar esto. G nos habla de grávidas, o sea, embarazos. P de partos. A de abortos. C de cesáreas. V de vivos. M de mortinatos. Entonces, si ha estado en embarazo, por ejemplo, esta paciente tuvo un embarazo y un parto. Ese niño nació por parto. El parto no tuvo un aborto, no tuvo ninguna cesárea, el bebé en este momento está vivo. Entonces miren que esto me habla y me da mucha información sobre los antecedentes ginecológicos de esa paciente. Pongamos acá, una paciente ha tenido 2 embarazos, grávidas 2, un parto, un aborto, ahí están los 2 embarazos. El parto fue por cesárea, tuvo una cesárea y el bebé está vivo. ¿Listo? Entonces, este mismo parto que nació fue por cesárea y este mismo parto que nació en el bebé está ahí vivo. 0 mortinatos. Una paciente que no ha tenido ni embarazos, ni gravidez, ni abortos, ni nada. Entonces lo ponemos así. Cesáreas, vivos, mortinatos. Lo llenamos todo y ponemos acá 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Y ya sabemos que es una paciente que nunca ha estado en embarazo. Eso hay que llenarlo muy bien. Métodos de planificación. Ojo con esto también. Para la vida. Siempre pregúntenle a la mujer si está planificando o no. Si no está planificando y si tiene vida sexual activa y no desea hijos, hay que mandarla a planificar. Hay que poner cuál es el método de planificación y cómo le va con el método de planificación. Inicio de vida sexual. ¿Cuándo inició su vida sexual? A los 17, 18, 20, la edad que sea. Y el número de compañeros sexuales que ha tenido hasta el momento, porque esto nos habla de promiscuidad y de riesgo de enfermedades de transmisión sexual. En los hombres también hay que preguntarlo. En los hombres, antecedentes
¿cómo los llamamos? Urológicos. Podemos poner compañeros sexuales, enfermedades de transmisión sexual, si usa condón durante sus relaciones y ya. Bueno. Bueno, vamos con los antecedentes perinatales. Los antecedentes perinatales se le deberían preguntar a todo el mundo, pero realmente nadie se acuerda de ellos, porque incluyen información sobre cómo fue su embarazo, cómo fue su parto, cuánto pesó al nacer, cuánto midió al nacer, si respiró bien o no, si tenía el cordón umbilical enredado o no, cuántas horas fueron del trabajo de parto, y obviamente muchas personas no se acuerdan de eso. ¿Qué es lo que se debería poner ahí? ¿Cómo fue la gestación? Ah, no, pues yo sé, uno más o menos se acuerda, yo sé que mi mamá cuando me tuvo en la barriga tenía tuvo una gestación feliz, ella fue un embarazo deseado, entonces poner acá si fue producto de un embarazo deseado, cómo se encuentra el núcleo familiar, eh, tengo papá, tengo mamá, tengo otros 2 hermanos, semanas al parto, yo nací de 39 semanas, de 37 semanas, como les digo, es información que muchas personas no recuerdan. ¿Cuál fue la vía del parto? ¿Fue por vía vaginal o fue por cesárea? ¿Cuánto pesó y talló al nacer? ¿Y de cuánto fue su APGAR al nacer? El APGAR es una escala que ustedes van a empezar a aprender a sacar cuando estén en pediatría, cuando empiecen a atender trabajos de parto. Bueno, número de controles, ¿cuántos controles prenatales tuvo tu mamá cuando te tuvo en embarazo? Bueno, ¿quién se va a acordar de eso? Enfermedades maternas durante el embarazo, si sufrieron o no de alguna enfermedad, y estancias hospitalarias. Entonces hay cositas de ahí que de pronto uno pueda recordar. Si no, ponemos lo mismo. Perinatales, el paciente no recuerda, punto. Pero al menos los preguntamos. ¿Listo? Los antecedentes perinatales los aplicamos más en los pacientes pediátricos, porque entonces nos llega un niño de 5 añitos y llega la mamá con el niño a la consulta y la mamá sí se acuerda de todo. Eso ténganlo por seguro, que la mamá va a saber cuánto pesó, cuándo talló, cuándo midió, todo lo va a saber ella. Entonces, este es un paciente pediátrico con antecedentes perinatales que pudimos recopilar información. Dice así, paciente pediátrico, producto de un embarazo no deseado, padres separados, sin hermanos, nacido de 31 semanas, o sea que miren que fue pretérmino, por parto vértice espontáneo, eso significa que fue por parto vaginal. Nació pretérmino por una ruptura prematura de membranas, o sea, se le rompió la fuente a la mamá antes de tiempo. Peso, 200-100 gramos, acá está en error, 200-100 gramos y talló 45 centímetros. El APGAR al nacer fue de 8/10, esto es un APGAR bueno, y la madre había realizado 8 controles prenatales y había tenido un embarazo sano. Estuvo en la unidad de cuidados intensivos por un mes, el bebé por una enterocolitis necrotizante, o sea, se complicó con una enfermedad por haber nacido prematuro y actualmente con adecuada evolución. Listo. Vamos a continuar entonces ya con los antecedentes psicosociales. Los antecedentes psicosociales incluyen una gran cantidad de cosas que hacen parte del entorno del paciente y que pueden influir sobre su salud. Por ejemplo, la familia. Si uno tiene problemas familiares, puede influir sobre el estado de salud de uno. El trabajo, claro, hace parte de mi entorno. ¿En qué condiciones vivo yo? Si yo vivo en hacinamiento, si yo vivo en un lugar sin agua potable, obviamente va a influenciar en la salud. Entonces hay que indagar por ese entorno del paciente. Veamos aquí un ejemplo de cómo se indaga. La paciente refiere vivir con su esposo, su hija y su nieto. Menciona tener un buen ambiente familiar y una excelente relación con su esposo. Refiere no haber maltrato intrafamiliar. Entonces miren que indagamos un poco por con quién convive y cómo es la relación con los que convive. En su niñez relata haber vivido en una casa amplia con 10 hermanos y sus padres con los que siempre tuvo una buena relación. Entonces hay que indagar un poquito por eso, por el antecedente de su infancia, que no vaya a ser que tenga algún tipo de problema por ahí oculto, por algo que haya pasado en la infancia. Mantiene una relación estresante con su trabajo, ya que debido a la artrosis se le ha imposibilitado muchas labores.
habita actualmente en una casa propia, sus ingresos son inconstantes, ya que depende de las ventas de su negocio ambulante, sus ingresos son destinados al sustento de su familia. Su casa está construida con ladrillo y cemento. Hay que poner el piso de la casa, el techo de la casa, así, todo, las paredes, si tienen o no tienen camas, cuántos baños hay dentro de la casa. Entonces, miren, ahí dice, tiene 2 baños, 2 habitaciones, cuenta con servicios públicos. Muy importante poner los servicios, si hay o no hay servicios públicos. Y un lugar donde ubicar las basuras. Tiene un perro, ojo, siempre, siempre hay que preguntar por animales. Tiene un perro llamado Douglas. ¿Qué pasa si un paciente me dice que convive con 50 gatos y llega porque está sufriendo de alergia y asma severo? Pues probablemente los gatos tengan que ver en esas reacciones alérgicas. Bueno, entonces cuenta un perro y ojo con esto, el cual cuenta con las vacunas. Hay que preguntar si los animales en la casa están o no están vacunados. La paciente no realiza actividad física con frecuencia debido a sus patologías, pues esta se la impide. Consume licor ocasionalmente y no fuma ni consume sustancias psicoactivas, aunque de esto ya lo preguntamos en antecedentes tóxicos. Listo. Ese es un ejemplo de un análisis muy completo. Entonces traten de hacerlo lo más parecido posible. Bueno, terminamos el examen físico. Bueno, terminamos la anamnesis. ¿Listo? Terminamos de estructurar esa primera parte de la historia clínica. Vimos el encabezado, vimos los datos de identificación, el motivo de consulta, la enfermedad actual, la revisión por sistemas y los antecedentes personales. Ojo con eso y ojo con esa imagen, que antes de habernos parado, antes de pararnos a tocar, a palpar, a examinar, a aplicar maniobras sobre el paciente, a auscultar el corazón, antes de ir a medio tocar el paciente, ya el médico con todo ese cuestionario tan extenso que hizo, ya debe de tener el diagnóstico. Ya debe estar usted con el diagnóstico en su mente. Incluso, y eso sí es verdad, muchachos, y eso sí pasa, si uno con haber interrogado al paciente, uno todavía no sabe qué tiene el paciente, con la mera interrogación, uno se para hasta con miedito para ir a examinarlo y uno es, hijo de madre, ¿ya qué voy a buscar? ¿Qué tendrá este señor? Y uno va y lo ausculta y lo palpa y lo examina pues ya completo, pero realmente lo que le aporta a uno el examen físico es un 5% si acaso. El 95%, y es más, en los vasos más, el 98% del diagnóstico procede de la anamnesis. Entonces, ojo con esto, que por eso es tan importante hacer una anamnesis completa. Después de la anamnesis, después de los antecedentes personales, entonces ahí ya sigue el examen físico. Ya ahí sí nos paramos y examinamos al paciente. Y esto es lo que ya vamos a aprender de ahora en adelante por el resto del semestre. Entonces vamos a aprender a examinar el corazón, los pulmones, el estómago, vamos a aprender a examinar la cabeza, el sistema nervioso. Vamos a hacer un examen físico completo de cada uno de los órganos y eso ya lo vamos aprendiendo las próximas semanas. Lo único que les voy a mencionar hasta acá del examen físico es que, muchachos, por eso les traigo una foto de una camilla. El examen físico se hace por el lado derecho del paciente. Incluye toma de signos vitales, peso, talla, inspección general, que es lo que vamos a ver a continuación en la próxima clase. Pero una vez acostemos al paciente, dibujémoslo acá, lo acostemos en la camilla, entonces ahí está el paciente acostado en la camilla. ¿Por dónde se tiene que parar el médico? Ahí, por donde ustedes ven que están las barandas baja, por el lado derecho del paciente. Y todo lo que vayamos a aplicar, todo lo que vayamos a examinar se debe hacer por el lado derecho. Ahí donde yo los vea, cuando hagamos las prácticas, examinando a un paciente por el lado izquierdo. Siéntanse raros y realmente uno ya se acostumbra tanto a examinar a un paciente por el lado derecho que uno se siente extraño cuando uno se para al lado izquierdo, como que no da la cosa y uno vuelve y se corrige y se va para el lado derecho. Todas las maniobras clínicas que se aplican se han demostrado y se han estudiado y se han investigado haciéndolo por el lado derecho. Entonces por eso es que un paciente se tiene que examinar por el lado derecho. Listo, entonces hasta aquí dejamos, ya eso es todo.
lo que tenemos de historia clínica.